esa imagen en donde están los electrones en órbitas. Entre cada órbita había un espacio, ¿sí? En ese espacio, ¿ustedes qué creen que existía? O que existe más bien. La fuerza intermolecular. Exacto, fuerzas intermoleculares. Es importante que nosotros entendamos ese punto porque las fuerzas intermoleculares me van a ayudar a yo identificar qué tan fuerte o tan débil sea mi enlace, ¿sí? A eso es a lo que quería más o menos dar la pequeña introducción, porque ustedes van a dar enlaces. Entonces, en esas fuerzas intermoleculares existen dos tipos de fuerzas, que sería la fuerza de atracción y la fuerza repulsiva, ¿sí? ¿Qué es lo que me permiten esas fuerzas, chicos? ¿Ustedes qué creen que pueda pasar con esas fuerzas? Unir las moléculas. Unirlas, que sería la atractiva. Y que no se atraigan tanto, que no haya un choque entre ellos. Bueno, que no haya... Exacto. Que el equilibrio entre esas moléculas sea estable, ¿sí? Vamos a llamarlo como estabilidad. Ok, entonces, el resultado de estas fuerzas me van a dar una fuerza resultante, ¿sí? Cuando mi fuerza atractiva y repulsiva son iguales, mi fuerza resultante va a ser igual a 0, ¿sí? Sí van apuntándolo, ¿verdad, chicos? O se los dicto. Por favor. ¿Se los dicto? Sí, por favor. Ok. Entre los electrones existe una fuerza llamada, ¿cómo había dicho su compañero? Molecular. Intermolecular. ¿Intermolecular? Exacto, intermolecular. ¿Sí? Ok, esta fuerza intermolecular son grandes distancias entre los átomos. Y estas interacciones son despreciables al aproximarse. Generando que cada átomo
pueda ejercer fuerzas sobre el otro átomo. ¿Podría repetir, por favor? Generando que cada átomo pueda ejercer fuerzas sobre el otro átomo. Denominadas fuerza atractiva, entre paréntesis, F chiquito abajo A, que sería fuerza atractiva. O sea, la A mayúscula sería más bien, debe de verse más chiquita que la F. O sea, como un subíndice. Fuerza repulsiva. Ándale, como un subíndice. Y fuerza repulsiva. Y sería R mayúscula, subíndice R mayúscula. Punto y aparte. La fuerza atractiva varía con la distancia interatómica. Punto y coma. Los niveles más externos de los átomos empiezan a solaparse y aparece una fuerza repulsiva. ¿Empiezan a qué? A ver, permítame. Empiezan a solaparse y aparece, punto y aparte, vamos a apuntar la fórmula, sería Fn igual a Fa más Fr. Las siglas que pusimos entre paréntesis, chicos, por favor. Fn es igual a Fa más Fr.
Punto y aparte. Cuando la fuerza repulsiva y la fuerza atractiva son iguales, la fuerza resultante será igual a 0. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Energía atractiva y una energía repulsiva y una energía resultante. O sea que son las mismas fórmulas, nada más que para que se alcance el equilibrio vamos a ocupar la energía potencial y se va a calcular del mismo modo que la fuerza intermolecular. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿No? No. Ok. Esa era la parte que yo quería que ustedes aterrizaran para que identificaran en dónde y por qué se presentaba ese tipo de estructuras internas, porque nada más es la estructura y ya. Entonces, ¿cómo es de que se generaba esa estructura? Por medio de la energía que se genera entre estos. Un ejemplo más claro es la Tierra y la Luna. ¿Sí? ¿Por qué la Luna no, bueno, más bien, ¿por qué la Luna y la Tierra no chocan? Si están tan cercas, ¿por qué creen? Por la fuerza de repulsión. Porque existe una fuerza de repulsión. ¿Y por qué no se va? Por la Porque existe fuerza una de atracción. Por la fuerza atractiva. Porque existe una fuerza de atracción, ¿sale? Entonces, eso que genera que haya un equilibrio en las distancias, ¿vale? ¿Eso quiere decir que la fuerza atractiva y la fuerza Chicos, repulsiva son iguales? No, si sus cantidades son iguales. pues no tanto iguales, pero sí Se complementan. serían, bueno, tendría una fuerza resultante de 0. Bueno, señores, entonces, por favor, el equipo que vaya a exponer, comparta su pantalla y empezamos con esa exposición. Voy. Hugo, Oh, Órale. qué guapo. ya está ahí. Au. ¿Me sacó? Ya. No te quiere. ¿Qué pasó?
Ya está. Ya se ve muy bien. Conforme vayan exponiendo, por favor, quiero ver sus cámaras activas para ver quiénes son los que están participando. ¿A mí se me ve? No, Hugo, a ti no te veo. ¿Cómo que no? Si tengo ahí activada la cámara. No, sí, ya lo vi. Sí está bien. No te ves, Hugo. Sí se ve. Bueno, si tienes si estás trabajando en el celular no lo vas a ver, pero si lo tienes en la computadora sí se logra ver. Ah, es que estoy en la computadora. Uy, creo que no se ve la No, me presentación. refiero a su compañero. Si su compañero tiene la llamada en Meet, no alcanza a verlo. Bueno, pero sí se ve la presentación. Pero usted, yo sí lo veo, sí se ve en la computadora. ¿Pero se ve la presentación o Sí, no? la presentación sí se ve bien. Ah, bueno, entonces, pues nosotros les vamos a explicar lo que es la Sí. estructura cristalina de los sólidos. Sí, Mi equipo, pues obviamente es Canchola Ruiz, Jennifer Calet, García Jiménez, Fátima Rubí, Hugo, Joiner Carrillo, Christopher Misael, Sánchez Herón, Angie Abigail y pues yo, Vázquez Lozada, Víctor Hugo. Y pues los primeros temas que vamos a tratar, los temas que vamos a tratar va a ser la definición y la cristalografía, que es como que la representación de cómo es, sus defectos cristalinos, las etapas de la solidificación, propiedades derivadas de la estructura, y los ejemplos de los materiales. Ya hasta el último, pues obviamente se les va a dar una diferencia entre lo que es el cristal y el vidrio. Entonces comenzamos. Bien, pues yo voy a explicar la definición. La definición es la estructura cristalina es la forma sólida en la que se empaquetan los átomos, las moléculas o iones. Estas están empaquetadas de forma ordenada y tienen patrones de repetición. Entonces, estas se distribuyen en las diferentes dimensiones del espacio. Por favor, Hugo. Hugo, ¿le cambias, por favor? Ya le cambié. Es que no se veía. No, sí. Bien, pues ahora la cristalografía es la que se encarga de estudiar los cristales de forma científica y su formación. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y formas geométricas definidas. La célula unitaria es esta pequeña parte que define el cristal. Se define como completamente la simetría y la estructura de toda la red cristalina. La siguiente, por favor, Hugo. Ya le cambié, Es que como que se tarda. Sí, se tarda. Bien, pues ahora tenemos los defectos y irregularidades de los cristales reales. Tiene como defectos que determinan críticamente muchas de las propiedades eléctricas y mecánicas de los materiales reales. Cuando un átomo sustituye a uno de los principales componentes atómicos dentro de la estructura cristalina, puede producirse una alteración en las propiedades eléctricas y térmicas del material. También existen las irregularidades que pueden manifestarse como impurezas de spin en ciertos materiales. Demuestra que una situación sustancial de ciertas propiedades como el calor específico puede verse afectada por pequeñas concentraciones de una impureza. Y ya eso sería todo de mi parte. Del lado derecho pues, se puede ver cómo está la estructura de forma ordenada y del lado derecho pues la mapa. Ok.
Jenny. Creo que se fue. Sí. ¿Sí se fue Jenny? Sí, vi que se salió una persona, pero no vi quién era. A lo mejor fue ahí por accidente, pero ahorita vuelve. No, está bien. Perdón, No. ya me metí de ahí nuevo. está. Bueno, Hoy que por fin llega temprano, te quiere salir a media clase. no, es que le puse en compartir mi cámara y cerré la llamada sin querer. Pero bueno, yo les voy a hablar de efectos cristalinos. Tengo abierta mi presentación porque yo no la puedo ver en el celular. Ok, para empezar tenemos qué es un defecto en la estructura de los materiales cristalinos. Esto es cuando las estructuras se rompen y generan una invariancia translacional del sólido cristalino. Tenemos lo que son, según su clasificación por dimensión, tenemos lo que son los puntuales, que son las vacantes, las impurezas y los intersticios. Después tenemos las lineales, que son las dislocaciones, sus tipos y sus interacciones y su formación. Después tenemos las superficiales, que son paredes de grano y la superficie del cristal. Ok, después tenemos ¿en dónde influyen estos? Que más que nada yo, en mi información, yo les podría decir que influyen en las propiedades mecánicas, térmicas y electromagnéticas. Y pues esto es de gran relevancia. No sé si quieran como hacer el apunte. Y ya. Posteriormente tenemos los defectos puntuales. Esto quiere decir que si EV, o sea, si la energía necesaria para sacar un átomo del cristal, necesitamos la probabilidad de tener cierta temperatura. De hecho, no sé, creo que no se ve ahí la fórmula. Ah, no, sí, aquí está. Había una imagen, creo que no. No, creo que no está. ¿Sí se ve Pero la bueno, fórmula? Ahí en la presentación les pregunto a ustedes. No, a ti no, Johnny, hasta abajo, del lado derecho inferior. Sí, hay una que es igual a 0. Sí, ¿Esa? es esa. No. Ok, sí. Continúa, ¿Ah, sí? Jenny, perdón. Sí, no te preocupes. O sea, aquí tenemos una fórmula que es como la probabilidad para tener la vacante. La verdad no puedo hablar muy bien de la vacante porque eso es un término que no entendí completamente, pero también hay dos tipos de fórmula. Si tenemos cierto número de átomos y cuando tenemos como una cantidad específica. Después pasamos a lo que es un defecto con simetría esférica. Esto quiere decir que las condiciones de su contorno van a ser diferentes. Y ya. Después tenemos la deformación plástica. Creo que... Ah, sí, ahí está. Y esta es a partir de un cierto punto, que es el punto de fluencia de Yeldt. El punto de fluencia de Yeldt significa que es un punto irreversible, o sea que ya no puede volver a retomar sus características anteriores. Y después tenemos lo que es la deformación permanente plástica. Y bueno, esta nos habla de que es consecuencia del deslizamiento de unos planos atómicos sobre otros. No sé si se entienda muy bien eso. Después, en la presentación, creo que hablamos de la teoría elástica de las dislocaciones. Y bueno, aquí se nos menciona que como en el caso de defectos puntuales, una dislocación causa una gran deformación y un campo de tensión en el cristal. Y
Exactamente, una deslocación es una falta de una línea completa de átomos. De hecho, hay imágenes donde se puede ver que tenemos nuestros átomos todos como si fuera un cuadro, pero los átomos aquí se dividen a la mitad y aquí están todos los átomos formados y abajo tenemos como otra línea, pero no están parejos, están como así. Entonces es cuando se dice que está la falta de la línea completa de átomos. Después tenemos el vector de Borges, que es donde se realizan circuitos cerrados en torno a esa misma línea de dislocación. El vector de Borges nos indica el desplazamiento que se produce en cierta dislocación, que es la línea de los átomos en esta pareja. Ok, después tenemos la solución, que supuestamente necesitamos usar la ecuación de Navier con la condición del vector de Borges. Por ejemplo, yo en mi información encontré que en coordenadas cilíndricas el desplazamiento solo va a llevar la dirección z, y esa función solo va a tener un ángulo. No estoy muy como... en mi información decía que solo tiene un ángulo de 0 grados, pero no estoy como tan segura de eso. Eso es beta. No veo. Ándale, en la que dice solución. Y bueno, ya después la información nos dice que puede variar, pero que se deben de multiplicar en el proceso de deformación. También nos da énfasis en que una dislocación solo puede terminar en la superficie, en otra dislocación, en una vacante o impureza. Y ya después tenemos lo que son las dislocaciones y el crecimiento cristalino, que es cuando una dislocación helicoidal termina en una superficie y se convierte en un punto de nucleación, para que así llegue el crecimiento del cristal. Después hubo personas que propusieron un mecanismo parecido al de Frank Reed, que, no se los mencioné, pero un mecanismo de formación de las dislocaciones son las fuentes de Frank Reed. Y bueno, como para hacer énfasis, ellos propusieron otro modelo similar a este en 1956. Después tenemos lo de las superficies cristalinas. La superficie libre no tiene la misma estructura dentro del sólido. Al cambio de esta estructura se le llama reconstrucción. De hecho, ahí tenemos una imagen abajo donde se ven los puntitos. No sé si la puedan ver, pero este es un ejemplo que nos habla de la reconstrucción. Y bueno, también tenemos las dislocaciones, las propiedades mecánicas, que ahí, como lo pueden ver, bueno, yo en el ejemplo encontré que hay como varios modelos, pero encontré una explicación nada más que no me encuentro. Bueno, y bueno, ya nada más por último tenemos lo que es la fractura, que la fractura viene en dos tipos, y que es una fractura frágil que se produce al final de una zona elástica, y la dúctil, que se produce al final de la deformación plástica.
En la frágil lo que pasa es que se produce por la propagación de pequeñas grietas que están adentro del cristal, por así decirlo. Y ya. Creo que es todo por mi parte. Nada más quedaría como explicar que sobre el criterio de Griffiths, que determina el tamaño crítico para que una grieta le propague y rompa el cristal. Bueno, nada más como para resumir, las dislocaciones pues obviamente se tratan de puntos en donde vuelve a crecer el cristal, o sea, se sale de su formación para poder pasar a otra parte y desde ese punto comienza a crecer el cristal de nuevo. Es como cuando, por ejemplo, ustedes tienen un cristal de sal, o sea, lo que pasa es que cuando ustedes lo ponen en un lugar húmedo, entonces ¿qué va a pasar? Ya no va a seguir la misma estructura que seguía antes. Va a pasar que muchas de las partes donde él se está moviendo a través de la gravedad, se empiece como que a caer, y entonces a donde cae, cuando vuelve a irse esa humedad y comienza a secarse de nuevo o a enfriarse, lo que pasa es que vuelve a crecer el cristal, pero desde otra superficie. Y pues la fractura pues en sí es lo mismo, pero funciona diferente en los plásticos, ya que en los plásticos pues obviamente lo que tenemos muchas veces no es una fractura, sino que lo que tenemos es una deformación de nuestro material. O si se habla de fracturas cuando se ejerce mucha tensión entre el cuerpo para que pueda dar como que un efecto de desprendimiento. Cuando ustedes rompen una bolsa jalándola de un lado contrario a otro, o cuando se les rompen las bolsas del súper porque tienen mucho peso, es porque su punto de tensión alcanzó su punto máximo, y lo que pasó pues fue que se empezó como que a fracturar para que se terminara de romper la bolsa. Nada más es para que pues pudieran como que entenderlo con un ejemplo más cotidiano. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las etapas de la solidificación. Y pues por primer lugar tendríamos que sucede la nucleación, formación de núcleos estables en la masa fundida. Por ejemplo, si dos moléculas de actina se enlazan débilmente, pero la adicionamos una tercera, como que esta molécula se hace más como fuerte, y le juntamos otras moléculas adicionales, y a esto significaría que están formando un punto de nucleación. Por segunda instancia tenemos la cristalización, que más adelante se hablará como que más a detalle, pero también podría decirse que es el crecimiento de núcleos en las tres direcciones del espacio, en las dendritas, para dar los cristales. Y en instancia tenemos la formación del grano. A partir de la fermentación se forman estructuras granulares, es decir, un grano es la estructura formada por un núcleo central y crecen a su vez como alrededor. Los cristales van dando a su estructura granular. Es importante que estos granos sean pequeños, ya que se obtienen mejores propiedades mecánicas. Y también les hablaré sobre la densidad, que la densidad de un metal puede deducirse a través del modelo de esferas duras por medio del conocimiento del volumen de la perilla, de la masa de cada átomo y del número de átomos existentes en cada perilla. Y pues la densidad viene definida por la siguiente fórmula, que es la densidad es igual a la masa por el núcleo entre la y el núcleo de elasticidad. Las elásticas se determinan por fuerza necesaria
para producir un cambio unitario en la de una probeta. Y como la relación de las tensiones a la constante. En el caso de admitir su lineación, puede representar por la pendiente de la curva en el entorno del punto de equilibrio. Sería el punto de fusión. El punto de fusión de un metal es la temperatura a la que se encuentra un equilibrio con la forma líquida. En este punto, las energías potenciales de ambas formas son similares y sus energías cinéticas muy distintas. Por ejemplo, los átomos significan cohesión con la ordenación característica del cristal. Lentamente, el calor es representación de la diferencia entre estas energías cinéticas entre la fase líquida y la sólida. Y ahora, así como les decía, la cristalización en los materiales. En el estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento aleatorio. No guardan pistas. Cuando los materiales se solidifican al ser enfriados, el movimiento cesa. Pues los cristales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos materiales. Primero que nada, aquí hubo un pequeño error. Estos que están viendo son los no ferrosos, no son los ferrosos, como se indica ahí. Bueno, empecemos con el estaño. Es un metal muy maleable que se oxida con gran facilidad. Es un metal no tan común y tiene una estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo. Vamos a continuar con el zinc. Es un metal de transición. Los metales de transición quiere decir que no se encuentran centrados en la parte de los metales de diagonal. El siguiente es el cobre. Es un metal también de transición que se caracteriza por tener un color rojizo muy fuerte y brilloso. Tiene una estructura cúbica centrada en las caras. La siguiente. Hugo. Sí, ya le cambié. Los siguientes, como les decía que había un pequeño error, estos son los ferrosos, que tienen un costo en cuestión a la... son los más comunes, se les suele conocer como más comunes. Primero es el hierro, que forma parte del núcleo de la corteza terrestre. Tiene una estructura cristalina, cúbica, cuenta con una estructura cristalina de cristal, cúbica, de malla centrada y de cara centrada. Bueno, creo que ahora me toca a mí. Ahora tenemos la diferencia entre lo que es el cristal y a lo que se le llega a llamar comúnmente como el vidrio. A lo que yo les decía es que pues básicamente se trata de una diferencia de estructuras moleculares, ya que obviamente nosotros podríamos decir que un vidrio a simple vista podríamos verlo como que no, pues a lo mejor sí está ordenado. Sin embargo, pues obviamente nos podremos dar cuenta ya a nivel microscópico que existen varias diferencias entre ellos. Obviamente pues más que nada en el vidrio sus formaciones no siguen ningún patrón, sino que
solamente intentan ordenarse hasta el punto que ellas puedan estar juntas. Sin embargo, no pueden estar tan juntas dado que no dejarían pasar la luz. Por eso es que tienen esa característica de que son transparentes. Entonces, su principal diferencia con el cristal es obviamente pues su orden. Y pues obviamente en el cristal lo que podemos ver es que están acopladas de manera en la que están demasiado juntas y todas están ordenadas pues obviamente en filas, por sus celdas unitarias, que pues son las que determinan cómo es que van a dar el tipo de estructura cristalina que ellos tienen. Lo que ustedes están viendo aquí tiene un nombre, pero se me olvidó. Es una estructura que pues obviamente se presenta en varios materiales más comunes, como lo es el zinc y me parece que también el cobre. Hay distintos tipos de estructuras para los cristales, ya que pues obviamente son los que más ordenamiento tienen. Y uno de ellos, voy a desactivar un poquito la presentación. Lo que ustedes ven ahí pues obviamente son cristales de ciertos minerales. Entonces voy a seguir presentando. No sé si todos puedan ver mi cámara, ¿la pueden ver? Sí. A usted sí. Bueno, lo que yo tengo aquí es un mineral de pirita, obviamente. Obviamente este es un metal que es amorfo, está en un estado amorfo, dado que los cristales no se llegaron a formar correctamente como se puede apreciar. Y pues obviamente un dato curioso de la pirita es que es conocido como el oro de los tontos, ya que no es oro, sin embargo se parece demasiado en cuanto a estructura, a color e incluso a peso, pero nos vamos a dar cuenta que es demasiado frágil, que es más maleable que el oro y que incluso se puede fundir a una temperatura menor. Y pues aquí pues obviamente está otro pedacito. ¿Qué pasa con los materiales amorfos? ¿Qué pasa con esos minerales que son amorfos? Pues lo que pasa es que no se llegan a formar, dado que la precipitación y la saturación de ciertos elementos en su interior no dejaron que estos se enfriaran de una manera correcta para poder producir cristal. Es ahí donde entra la temperatura y la presión de los materiales. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unos átomos siempre se están moviendo, pero cuando los tienes bajo cierta presión y a cierta temperatura, lo que pasa es que siempre se van a estar moviendo, y mientras más aumente la temperatura, mientras más aumente su calor, lo que va a pasar es que se van a mover de manera más rápida. Y entonces, ¿qué pasa con esas estructuras que nosotros ya teníamos antes? Voy a volver a presentar. ¿Qué pasa con esas estructuras que teníamos antes? Bueno, como se están moviendo demasiado rápido y con tanta energía, lo que va a pasar es que van a terminar saliéndose del borde de la estructura misma. En ese caso pues obviamente se trata de una estructura cúbica, y pues obviamente se van a terminar saliendo de ahí, de forma de que van a tratar de reordenarse en un estado pero ya distinto. Ya no va a ser un estado sólido, sino que ahora va a pasar a ser un estado líquido. De ahí a que surjan pues obviamente cosas como el magma, cosas como las rocas volcánicas, que pues normalmente se funden a la misma temperatura, dado que siempre han estado en un lugar donde hay mucho calor. Entonces, ¿qué pasa con esas estructuras? Ustedes ven aquí cúbicas, pues empiezan a deformar, empiezan a tener un ordenamiento ya más desordenado, como lo es el vidrio. Y para que puedan formar cristales, lo que tienen que cumplir es con unas características de presión pues adecuadas a su elemento. ¿Para qué? Para que éstas puedan enfriarse de una manera correcta y poder producir cristal de manera que sigan el mismo orden, que no se enfríen tan rápido, para que no se queden todas deformadas, pues como vieron en la imagen. Entonces, si se enfrían correctamente, lo que vamos a ver en las primeras dos piezas de aquí, la que se parece mucho al oro y que tiene demasiados cubos, es la parte de la pirita. Es un elemento de la pirita que se enfrió
durante miles de años, o sea, tardó demasiado. Y por ejemplo, el que yo les mostré en la cámara tardó, si acaso, unos cuantos siglos, pero su enfriamiento fue demasiado rápido y fue lo que dio a él como un cristal amorfo. Después tenemos aquí un cristal de bismuto, el que tiene muchos coloritos, está así muy bonito. Ese tiene una estructura diferente, pareciera que es como un laberinto, pero sin embargo, pues obviamente sigue como una estructura rectangular y cúbica al mismo tiempo. Es como la que les mostré en la anterior diapositiva. ¿Y esta qué pasa? ¿Qué pasa con el bismuto? Pues que obviamente los metales tienen la propiedad de tener como que una memoria de deformación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que siempre van a tratar de volver al estado en el que se encontraban. Y en el caso del bismuto lo hace a una manera más rápida, ya que pues funde a poca temperatura y pues obviamente también se enfría demasiado rápido. Abajo lo que tenemos, de aquí que ustedes ven es como color blanco que parece sal, no es sal, es calcita. Es un cristal de calcita perfectamente formado a través de los años. Y también tengo uno, no sé si quieren que se los muestre, pero pues básicamente es lo mismo, nada más que el que yo tengo pues es amorfo, porque se enfriaron demasiado rápido. Y ya para finalizar, pues obviamente ya tenemos aquí lo que es a nivel microscópico, lo que es el vidrio. Es como les decía, no está completamente ordenado, sino que está, si lo ves desde muy 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 cerca parecería que está ordenado, pero te vas a dar cuenta que está deforme. Por eso es que recibe la propiedad de que es un material amorfo el vidrio, porque siempre se va a encontrar como que en ese estado en el que tiene que dejar pasar la luz, pero jamás va a ser no va a tener un ordenamiento tan casi perfecto como el de los cristales. Y pues lo que tenemos acá pues igual es una fibra de vidrio, que si se dan cuenta es como que muy caótico, no sigue ningún patrón ni nada. Pero pues sí, esas son las principales diferencias que hay y pues espero que les haya gustado nuestra exposición y que la hayan entendido sobre todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Yo sí tengo dudas. A ver, Jenny, hablabas de un vector. A ver, recuérdame de qué vector estabas hablando. Maestra, no se escucha. Jenny hablaba sobre un vector. ¿Sí me escuchan? Sí, ya lo escucho. ¿Sí me podrías hablar un poco más de ese vector? ¿Del vector de Borges? Así es. Voy. Bueno, en sí nos habla como de cómo es el estado físico de un sólido. Y bueno, es aquel que es necesario para... ¿Cómo le explico? Ahorita le explico chido, maestra. Estoy analizando bien. Sí, no se preocupe. No tiene otra. Ay. ¿No tiene otra duda en lo que Jenny busca su información? Ya. Bueno, el vector de Fourier se define como una circulación de un vector de desplazamiento atómico que es a lo largo de una línea cerrada y es como así se vuelve una dislocación. ¿Sí me entiende? ¿Lo puedes dibujar en tu cuaderno y más o menos irlo explicando? Pero es que como tal no tengo un dibujo, no tengo un ejemplo.
No, pero así imagínatelo. Me estás diciendo que es el desplazamiento de un vector. Ok. Más o menos, ¿cómo lo visualizas? Es voy. Voy, maestra, perdón. Si quiere, yo se lo digo. Sí, no se preocupe. A ver, Hugo, ¿puedes auxiliarla? Sí, una dislocación, pues obviamente, como su nombre lo dice, es cuando un núcleo de los átomos se está moviendo. ¿Para qué? Para que éste pueda dar crecimiento a nuevos cristales. Obviamente, pues hablando de esa estructura. Entonces, pues un dislocamiento no es nada más que pues el movimiento de dónde está creciendo esa parte de los átomos, de dónde está creciendo ese cristal. Hablándolo desde un punto natural, ¿no? Ajá. Para más. Ok. Entonces, ese vector me va a ayudar a identificar cómo poder cerrar ese núcleo para que no siga creciendo. ¿Estoy mal? No, así es. Ok, ustedes hablaban que había constante movimiento en los átomos. Sí. ¿Sí? Que se presentaba en este tipo de fracturas o de movimientos. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo sobre una placa de acero, ahí también se va a presentar ese movimiento. Sí se presenta, pero en menor medida que... Bueno, es que depende a qué temperatura se encuentre, porque pues obviamente tú tienes movimiento cuando tienes calor, cuando tienes una energía que desprender. Entonces lo que pasa con los sólidos es que sí tienen movimiento dentro de ellos, pero no tanto porque sus partículas están quietas, ya que si estuvieran en movimiento lo que pasaría es que aumentaría la energía, aumentaría el calor y terminarían fundiéndose ellos mismos. ¿En dónde veríamos entonces el movimiento y la creación de nuevos cristales? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿En dónde se vería el movimiento y la creación de nuevos cristales? Pues es un poco simple, pero en las rocas volcánicas, porque pues obviamente, bueno, en un volcán más precisamente que esté al lado de un río. ¿Por qué? Porque tú los tienes a temperatura constante por muchos miles de años, que es lo que se le llama magma. Y cuando se enfría se empiezan a crear, pues obviamente nuevos cristales en los que ya se vio cómo es su estructura, que normalmente pues se enfrían demasiado rápido. Pero otro ejemplo más que ustedes sí pueden observar es en los cerros. ¿Por qué? Porque en los cerros normalmente se encuentra el sodio y es de donde la mayoría de las personas saca la sal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando es temporada húmeda, normalmente no se encuentran muchos cristales en la superficie del cerro de sal o de sodio, sino que pues lo que tú encuentras es como que muchas gotitas, encuentras todo como que muy disperso, pero cuando ya es temporada de calor, que todo está muy seco, tú lo que puedes encontrar incluso ya son cristales grandes de sal, o granos de sal más bien, y pues es ahí donde principalmente yo podría decir que se puede ver la sal, o un cristal, la formación de un cristal en poco tiempo, ya que pues como saben la formación de los cristales sí tarda bastante, incluso meses en los más acelerados. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna gruta, chicos? Yo he ido. No, Ok, ¿sí han visto la formación de estas? ¿Cómo se ven en las gotas? Bueno, cuando va cayendo las gotas, ¿cómo se llama? estalactita. Exacto.
ahí se va generando cristales o estructuras cristalinas. Sí. Sí. Entonces, este crecimiento de moléculas o de no, más bien de cristales, estamos hablando de cristales, se va a ver reflejado en cuando los elementos o los enlaces se presentan en estado natural. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando, por ejemplo, yo ya estoy hablando de aceros o de materiales compuestos en los que no nada más está un estado natural, no se va a presentar tan fácil este crecimiento de cristales, ¿sí? ¿Podríamos cambiarlo? Sí, de un estado de agregación a otro, sí. E incluso podemos variar sus propiedades físicas de estos materiales, ¿sale? Pero así como tal hacerlos crecer, pues no se podría visualizar ya en un elemento ya formado o en un material ya formado, ¿sale? Ustedes comentaban de la diferencia entre el cristal y el vidrio, que era el más claro que encontrábamos. No sé si tengas imágenes, Hugo, de uno y de otro que nos puedan auxiliar. Pues obviamente, sí tengo, igual en la presentación. A ver. Del vidrio como tal, pues obviamente no, solo lo puse a nivel molecular, observado por un microscopio. Pero de los cristales sí, pues son todos los que vieron. Son estos. Ahí están. Esos son los cristales. Ok, estabas presentando este tipo de cristales. Existen dos grupos de cristales que son los monocristales y policristales. Los cristales que tú estás mostrando son policristales. Los policristales están limitados por granos. Ay, se me fue el nombre. Son granos, son granos, límites de granos, y estos están conformados como a ver, espérenme, es que ya me perdí. Los monocristales son que yo veo mi estructura en una sola pieza, ¿sí? Y los policristalinos están limitados por granos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿en donde yo voy a observar mis límites de granos? En donde yo veo, por ejemplo, en la imagen que tienen en su lado izquierdo color blanco, que ustedes ven así como muchos piquitos, o en la parte superior en la que se ven varios colores, ahí están las estructuras limitadas por granos. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura es policristalina. En caso contrario, que sería monocristal, podría ser una pieza o un elemento que tú lo observas, lo partes y se ve el corte uniforme. No se van a ver como piedritas o como puntitos. Sí, se ve como regular, ¿no? Así es, se ve irregular. Hugo, ¿podrías quitar un poquito tu presentación para yo mostrarles una imagen que tengo? Ya está. Ok. Ok, a ver, ahí lo tenemos. En la parte de arriba, en esta parte, si la vemos la blanca, ese es un monocristal. Ustedes ven que está cortado y se ve uniforme el corte, ¿sí? Ah, caray, yo no lo veo. En este, no, a ver, permítanme. ¿Ahí ya lo ven? Sí, ya se ve. Se ve más lisito. Sí. ¿Vale? Y en un policristal lo vamos a ver así. No sé si vean la imagen color rojo, que se ve así como muchos cristalitos encima de otros.
Esos serían los límites de mi cristal y serían los límites de grano, ¿sí? Ah, ok. Esa sería la diferencia entre uno y otro, que era lo que sus compañeros comentaban. Sí, lo de que están encima de otros, ¿no? Ajá, o sea, se ve como granuladito. Ajá. Y están pegados todos. Sí, Y en mientras el otro está liso. está exactamente, totalmente liso, ¿vale? Ahora, yo les comentaba cuál era la diferencia entre un cristal y el vidrio, que el cristal va a estar por granos, pues por granos y por teniendo sus limitantes, y en el vidrio va a ser diferente, ¿ven? Es la diferencia entre uno y otro también. Aparte, bueno, ahora sí que retroalimentando la información que comentaban sus compañeros. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Chicos, ¿van a dejar alguna actividad para retroalimentar los cristales? Sí. Ok, entonces, por favor, nos dan indicaciones para que yo pueda subirla a la plataforma. Es un cuestionario. Teníamos la duda de que o sea, el cuestionario se lo pasamos a usted para que usted lo suba el archivo a... Permítanme un segundo, chicos, permítanme. Otra vez, perro. Charlie.